Muy buenas noches, Panamá. Bienvenidos a una edición más de Tú Decides. De acuerdo al Servicio Nacional de Migración, 350,000 personas, sin contar los dependientes, legalizaron su estatus en Panamá en los procesos de regularización migratoria extraordinaria, mejor conocida como crisoles de razas. Actualmente, en la coyuntura de un nuevo gobierno, existe hoy la posibilidad de crear una ley migratoria más consona con la realidad nacional que cuide el interés del nacional, pero que no viole los derechos humanos de los extranjeros. Existe actualmente un proyecto de ley que es discutido en la Asamblea Nacional de Diputados, pero que ha sido calificado como discriminatorio y violatorio a los derechos humanos de los extranjeros. ¿De qué van estas propuestas? ¿Es posible crear en Panamá una ley migratoria más consona? Eso abordamos hoy en Tú Decides. Bienvenidos. Bueno, y hoy con el tema migración, control indispensable en Panamá, nos acompaña un panel de lujo. De verdad que me agrada recibir esta noche a el presidente del Colegio Nacional de Abogados, recién estrenado usted como presidente, ya había estado antes, por supuesto, Juan Carlos Araúz. Él es además doctor en Derecho y abogado en ejercicio, así es que tiene muy bien por qué saber y poder responder a estas polémicas también que se han generado con esta ley. Y el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá, ARENA, Rafael Rodríguez, es también empresario, muchos años ya de residir en Panamá, es casi panameño, pero defiende a los extranjeros, así es que está aquí para expresarnos el sentir de esos extranjeros que residen en Panamá y cómo se sienten respecto a este nuevo proyecto de ley. Y yo empiezo hablando de, poniendo el dedito sobre la llaga y lo que ha generado mayor polémica por estos días, y es que ya ha dicho la nueva directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, que los crisoles de raza no van más. Y usted ya escuchó que 350,000 personas pudieron legalizar su estatus en Panamá a partir de estos proyectos que se realizaban, pues estas jornadas extraordinarias. ¿Qué opinión le merece al presidente de ARENA esta decisión que ha tomado este nuevo gobierno y quiénes podrían ser los extranjeros pues que se perjudican con esta decisión? Bienvenido a Tú Decides. Cuéntenos un poco. Muchas gracias, muy amable de su parte por invitarme a este prestigioso programa. En efecto, pues la decisión que ha tomado la señora directora de Migración y el señor ministro de Seguridad en determinar de la suspensión de estas actividades que se desarrollaban como denominadas crisoles de raza o regularización migratoria. A nosotros solamente nos queda respetar dicha decisión. En su momento la vimos de otro punto, de otra óptica, porque vimos que estos procesos pues animaban muchos a los extranjeros que estaban aquí, se podría decir, escondidos, porque ellos llegaban a Panamá y no se documentaban, no les interesaba arreglar ningún tipo de residencia, no buscaban información de ninguna clase y muchos de ellos tenían ya años de estar aquí y respetando la ley. Y en efecto, cuando se organizaron este tipo de actividades, pues eso animó a que muchas personas salieran de esos escondidos para entonces regularizarse y obtener un tipo de carné. Los resultados fueron muy buenos porque incluso se detectaron muchísimas personas que eran buscados por la ley en otros países, personas que tenían prontuario delictivo, otros pues realmente se usaron o lo usaron para efecto de participar en las construcciones de obras, megaobras y proyectos que en su momento el presidente de aquel entonces, Ricardo Martinelli, pues tenía en su proyecto y hacían falta mucha mano de obra. Y trataron entonces de ubicar la excusa de que le iban a entregar todo carne para efecto de que ellos participaran y la autoridad no lo detuviera en las calles. Nosotros hoy en día, pues, esto lo vemos desde esa posición, sin embargo, consideramos de que hay muchos extranjeros que van a ser afectados con esta medida. ¿Quiénes? Pongámosle rostro a estos perfiles. ¿Profesionales de qué tipo se ven afectados? Bueno, no solamente profesionales, nosotros estamos más preocupados por primero, que son las trabajadoras domésticas, que existe una tipo de visa o residencia como trabajadora doméstica, sin embargo, para ello organizar este tipo de estancia aquí en Panamá o residencia, uno de los puntos que señala Migración es que tiene que tener un contrato de trabajo firmado por parte de su jefe de turno.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, el Código del Ministerio de Trabajo señala de que no es obligatoriedad del patrón hacerle contrato de trabajo a la empleada doméstica. Imagínense cómo entonces va esto cayendo de que Migración dice, te doy un carnet, pero tiene que traerme un contrato de trabajo, y allá entonces el Ministerio de Trabajo ampara a los patrones diciendo, no es una obligatoriedad ustedes darle entonces este tipo de contrato. Ellos también están preocupados porque son más de 61,000 personas que están trabajando en casa de familia, según un estudio que nos brindó el Ministerio de Trabajo de la pasada administración. 61,000 extranjeros y extranjeras trabajando bajo el estatus de empleado doméstico. Y en su mayoría nicaragüenses, he escuchado. Colombianos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños. Sin embargo, pues estos carnets solamente le duran un año. Okay. Lo hacen gastar, cualquier cantidad de dinero lo obligan a que tiene que tener seguro social, declaración de renta, contrato de trabajo firmado por el patrón y otros documentos, la cual muchos de ellos no pueden cumplir por lo que ya he explicado. Nosotros posiblemente en la próxima cobertura, en el próximo encuentro que vamos a tener de la discusión en la Asamblea de Diputados, vamos a participar para presentar algunas reformas en algunos puntos de ese estatus migratorio, y también posiblemente van a ser afectados las madres extranjeras con hijos panameños, que se le está obligando a que tienen que esperar un mínimo de 5 años que tenga el niño para entonces entregar la residencia, no entregársela, sino comenzar el procedimiento que le va a durar 2 años más, y luego entonces le otorguen el permiso de trabajo. Pero de todas formas no se les puede sacar así nomás si tienen hijos panameños. Usted lo mira en el lapso de tiempo en el que se le entrega. Es que realmente lo que viene bajando es que todo extranjero que esté en este país tiene que estar documentado. O sea, ya lo que es feria migratoria se le va a respetar el tiempo que ellos le han dado estos carnets, inmediatamente ya se le termina, entonces tienen que aplicar a un tipo de residencia ya existente. Entonces, si una madre de esta, ya el esposo que es panameño la dejó abandonada por X o Y razón, no tiene forma de entrar porque tiene que ampararse sobre el estatus de hijos panameños, pero tiene que esperar 5 años según lo que dice la ley. Y eso lo vamos a profundizar en breves minutos. Quiero escuchar por acá. Se elimina el crisol de razas definitivamente, y ahí entra entonces algo que le atañe directamente a los abogados, es que el extranjero debe hacerse acompañar por un abogado panameño que le ayude entonces a acogerse a alguna categoría existente que vaya de acuerdo al perfil. Pero hay quejas de los extranjeros y que son de vieja data, de que hay corrupción en el sistema y de que abogados se aprovecharon de sus necesidades, los estafaron. Bueno, hay un sinnúmero de quejas. ¿Cómo responde usted como presidente, representante de los abogados en Panamá? Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad y buenas noches. Sin lugar a dudas, cuando un individuo necesita hacer la contratación de un abogado, lo primero hay que disipar es que nadie llega obligado a la oficina de alguien, y ese individuo tiene que ser también lo suficientemente sensato para comparar, cotizar y obtener un presupuesto de su tramitación, de forma tal que no sea sorpresivo el tema de los honorarios de un abogado. También hay que diferenciar que está la permisibilidad de tramitadores no idóneos, es decir, no abogados dentro de las oficinas de migración, que a lo largo del tiempo siempre se ha ido denunciando reiteradas veces, y el tema de una buena práctica en el ejercicio de esta temática comienza primero por un extranjero informado, en donde puede revisar si la persona que está interactuando con él es verdaderamente un abogado o no. Y para eso estaría el sitio web del órgano judicial, que establece, que tiene listado de quién es idóneo y quién no. Como primera medida de prevención de quien va a contratar un abogado, es verificar si es abogado. Luego que verifica que es un abogado, estaría el tema de exigir o solicitar la cotización de su servicio, la descripción del servicio, si ese abogado le entrega un recibo, una factura por el cobro de sus honorarios, es decir, él va documentando su relación de modo tal que no es sorpresivo al momento que haya un reproche, inclusive acudir a instancias como el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, que contempla una posibilidad de sancionar a un abogado que no haya cumplido el deber de acompañar a este individuo. Que las tienen que haber recibido. El Tribunal de Honor efectivamente funciona y opera con todo tipo de quejas. Pero lo que no podemos es generalizar sobre una práctica cuando todo el tema migratorio también ha ido en una creación de informalidad para los informales.
Es decir, desde el nacimiento de los propios crisoles y luego las regularizaciones, se propiciaba justamente que la desaparición de un profesional en el acompañamiento fuese suplida por tramitadores que en sitio básicamente ofrecían otro tipo de servicios que distaban a hacer al consejo jurídico oportuno sobre cuál categoría aplicar, de qué manera cumplir los requisitos o la documentología, cómo aportarla. Es un tema que inicia con el propio solicitante del servicio y obviamente sin tener que proteger o apadrinar conductas que no son propias a un profesional del derecho, estaría como llegar a una instancia de reclamación formal para que esto sea por los conductos objetivos, que es al final lo que da una solución. Pero varias cosas. ¿Hay una tarifa única de cobro o una tarifa estándar para los extranjeros? Porque otra de las quejas es que, hombre, esto es impagable. De verdad que el crisol de razas era la solución porque no nos iban a estafar más los abogados que no lo hacían bien, o no son todos. Pero ¿hay una tarifa, hay un estándar, una tarifa única de cobro para este tipo de servicios? La profesión de abogado tiene una tarifa mínima de honorarios profesionales a través de la cual se establecen guías sobre los mínimos que son permitidos sin violentar la ética del abogado, es decir, evitar el canibalismo de precios está controlado a través de una tarifa profesional en el cual sirve de guía y parámetro, porque existen otras condiciones que determinan o un aumento o una disminución inclusive de la tarifa. Usted me habla de un mínimo, pero no de un máximo. Efectivamente. Okay. Las condiciones, se deja entonces abierto al criterio. Las condiciones del perfil del extranjero son los que determinan el honorario final, porque también tenemos que puntualizar esto. Se ha ido acostumbrando a colocar el tema migratorio en atención a esa visión de quienes aspiraban a un crisol o quienes aspiraban a una regularización, perdiendo de vista que el país tiene un catálogo de categorías en donde estaba determinado algún tipo de interés del Estado para establecer a esa persona. Quien va a establecerse en nuestro país tiene que cumplir una expectativa de ciertos requisitos y ciertos estándares. Creo que también el tema de la corrupción pasa mucho porque no existe un tiempo tope para que te entreguen o puedas legalizar tu estatus en migración. No se puede emplazar a migración a través de esta ley porque de hecho la ley que está actualmente discutiéndose en la Asamblea no tiene ese aspecto. Migración tiene tanto tiempo para entregar un trámite y creo que ahí probablemente se elimine el hecho del espacio que existe una coima para un funcionario que te entregue antes un documento, que eso era parte de la queja de los extranjeros. ¿Se puede hacer esto? Se puede, pero esto va ligado a un poco la modernización de la propia institución, porque podríamos hacer la comparativa. Nosotros tenemos un registro público que operó casi manualmente en una larga época de la República. Llega la tecnología y al mecanizar los trámites va haciendo inclusive más ágil la tramitación dentro de esta institución. Similar modelo con uso de la tecnología y la aplicación de formatos previamente establecidos, migración podría cumplir tiempos y plazos razonados que obviamente disipen aquello de el agilizador de tiempo, que es parte de las críticas en esto. ¿Ven ustedes positivos que ahora el extranjero se tenga que hacer acompañar por un abogado y qué quejas han recibido, don Rafael? Siempre hemos considerado que realmente el abogado tiene que hacer su trabajo, para eso estudió y realmente merece su mérito de representar a los extranjeros ante migración. Sin embargo, recibimos a diario mucha queja de los amigos extranjeros en nuestra oficina donde señalan haber sido estafados. Respetamos que no son todos los que se dedican a esto. Hay algunos abogados que realmente hacen este tipo de prácticas, pero ojalá se hagan las correcciones. Pero ¿coincide usted en qué tiene que ver entonces con el perfil o con el tipo de abogado que yo busque? Tal vez si busco uno que cobra el precio real, no me vaya a pasar esto. ¿Tiene que ver con eso? Eso no tiene nada que ver con perfil ni con lo que se cobre, porque incluso en ellos mismos existe la competencia desleal. Hay algunos que se rigen por los señalados dentro de lo que son los puntos establecidos en la ley y en lo que es el colegio de abogados. Sin embargo, hay otros que hacen oferta tanto en el suelo, otros que te le elevan algo exagerado y tampoco cumplen. O sea que nosotros hemos tenido quejas ahí de personas que incluso tienen su bufete de abogados, tienen su oficina en la mejor avenida de este país y
y la situación es igual. Pero Y hay otros que realmente también tienen precios muy económicos que están haciendo la misma práctica, así que realmente ¿Qué hacemos con esto? Primero, la primera observación es a todo aquel abogado que está cobrando por debajo de la tarifa, tengan la plena seguridad que el Colegio Nacional de Abogados va a estar vigilante y si tiene que interponer la denuncia en el Tribunal de Honor a un abogado que esté cobrando por debajo de la tarifa, lo realizará. En segundo lugar, esto es un tema de buenas prácticas y todo aquel que no esté cumpliendo buenas prácticas, de la misma manera el Colegio de Abogados será garante de que la profesión de abogado cumpla los mínimos para los cuales se les está contratando. Lo que no se puede es entender al abogado como ajeno a la actividad del extranjero, en donde está obligado por parte del Estado como un guía establecer en esta tramitología la presencia del abogado. Se puede corregir métodos de prestación del servicio, se puede corregir la calidad del servicio, pero lo que no se puede corregir es la actitud con la cual alguien llega buscando un servicio y al cual estaría dispuesto inclusive a omitir, es decir, no, aquí, y lo voy a decir claramente, claro. Hay extranjeros claramente identificados que dicen, yo compro el poder, es decir, me encargo de la tramitación. Cuando usted escucha ese tipo de prácticas, obviamente va en doble vía. El abogado que se presta para firmar un poder a un precio irrisorio y un extranjero que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa porque su trámite no está dispuesto a recibir un acompañamiento profesional. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la calidad del extranjero que estaría dispuesto a omitir calidad en su tramitación sobre pretexto de quedarse? Nosotros como Estado tenemos que llegar a un momento en el que definamos unas políticas públicas que diga cuál es el interés sobre un individuo que se va a hacer permanente en este país. Y ese que busca la contratación o la compra de un poder no es el perfil que aporta ni económicamente, ni socialmente, ni culturalmente al Estado panameño, y por allí comenzamos justamente a profundizar sobre qué tipo de extranjero o qué tipo de flujo migratorio Panamá debe propiciar. Bueno, y me voy a quedar justo con esa pregunta porque al volver de esta pausa entramos entonces a discutir esos artículos que han generado morbo y muchas reacciones en las redes sociales sobre este proyecto de ley para reformar el Servicio Nacional de Migración y la migración en general. Entendemos entonces que hay perfiles de extranjeros y hay perfiles de abogados, así es que vamos al cambio, volvemos con mucho más, usted no se vaya. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Bueno, estábamos ya debatiendo aquí en Comerciales. Ahí ha salido la discusión del famoso 249. Dice por acá, es que no lo tienen que derogar y por acá es que lo tienen que derogar. ¿A qué atendemos entonces? ¿Por qué no lo tienen que derogar? En efecto, pues esta persona que ya tienen 6 años y 10 años, el presidente Juan Carlos Varela, pues firmó un decreto, el 249, que le otorga la residencia permanente a aquellos que ya tienen estos carnets. Sin embargo, pues la diputada Zulay Rodríguez presenta o solicita más bien que lo deroguen. Nosotros realmente estamos dándole seguimiento al tema porque no vemos esto a futuro cuál va a ser entonces el destino de esta persona que tiene estos carnets. Porque si le interesa derogarlo y someterlo a que soliciten un nuevo tipo de residencia ya existente, entonces lo van a obligar a ellos a que hagan este tipo de procedimiento, y nosotros desde un punto de vista consideramos que deberían incluso lo contrario, darle la oportunidad, ya que tienen familia, hogares, muchos de ellos tienen hasta negocios, han marcado su futuro aquí, han organizado su familia, que se le dé una oportunidad y que de una forma directa se le entregue lo que es la residencia permanente, aunque sea aún haciéndolo con algún tipo de documentación o cual sea el sistema, pero no dejándolo en la calle a la intemperie. Usted me dice que lo tienen que derogar y de hecho yo lo caso con el artículo 5 de esta ley que dicen que en 6 meses el que no se pone al día va para afuera y que tiene hasta un mes de prórroga más. Pero ¿qué pasa con ese extranjero que ha hecho vida en Panamá? ¿Por qué derogarlo? Claro, miren, me debo referir a lo siguiente, ¿sale? El gran valor de la iniciativa que presenta la diputada Zulay radica justamente en poner en contexto un tema del cual no se estaba hablando, y era la ausencia de regularizaciones, no regularizaciones porque ese es el término que he usado, de normativa que estableciese justamente un orden en las categorías migratorias. Ni crisol de razas ni regularizaciones, como las denominaron, es una categoría migratoria. Eso fue un acto
administrativo del Estado en donde alentó al Estado, a los extranjeros, a incumplir la ley migratoria, porque se alentó mediante estas regularizaciones la omisión de aplicar alguna de las categorías existentes. Esa realidad alentada por el Estado obviamente necesita una solución desde el punto de vista de reconocer responsabilidades. Todo aquel que se estableció en Panamá a lo largo de este tiempo fue una combinación. Panamá promocionó ese tipo de establecimiento, por lo tanto Panamá tendrá que solucionarle de alguna manera la permanencia definitiva. Pero lo que no puede seguir existiendo es normativa al margen de la ley migratoria. Es diferente crear una norma que permita salir de esos casos y a futuro que nadie más vuelva a aplicar en ese sentido. 6 meses en un país en lo que prácticamente nada sale en 6 meses. Tiene con dolor de cabeza muchos extranjeros. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, es que esas soluciones de permanencia que pueda tener Crisol de Raza o regularizaciones, nunca va a ser para cumplir requisitos. El que no cumplió requisitos hace 3 años, hace 4 años, hace 2 años, hoy ni en 6 meses ni en 2 años lo va a cumplir. O sea, que va a haber una ola de deportación aquí. No, se trata primero de definir que ese tipo de personas que aplicó a esos permisos nunca tuvieron el perfil para obtener una categoría migratoria. Y como nunca lo tuvieron, no va a aparecer eso en 6 meses. Aquí tiene que haber el acto de responsabilidad del Estado de decir, es que yo generé esta conducta, obviamente por conducto de los gobiernos, y una vez se establezca ese reconocimiento, obviamente se da una salida y una alternativa. Aquí hay que hablar de un antes y un después. El antes empieza con este tipo de proyectos en el que no se pueda permitir más regularizaciones al margen de la ley. Es decir, nadie que no cumpla categorías migratorias a futuro puede estar en Panamá. El que quiera estar en Panamá tiene que acoplarse a una categoría o no puede estar. Eso tiene que ser así, muy franco y llano, para evitar este dilema de qué hacer con los que fueron alentados por el Estado, porque vuelvo y lo repito, alentados por el Estado, ellos van a quedar en un punto transitorio, claro, de permanencia, pero es el reconocimiento a una omisión del Estado. ¿Cómo se sienten con esto? En solo 6 meses y además es llamativo de la propuesta la creación de la UMAC, Unidad Migratoria de Acción de Campo. Muchos dicen que en este momento se está dividiendo a los extranjeros entre los que se regularon con un crisol de razas y los que no lo hicieron, y que es prácticamente una acción de perseguir al extranjero. ¿Cómo lo ve usted? Pienso que hay muchos temas de que hablar y muchos temas que hay que coger la lupa y darle seguimiento detenidamente. Eso de 6 meses nos parece a nosotros un corto tiempo. Fíjate de que el problema es tan grande que en migración, para tú sacar una copia autenticada de resolución, algo que ya lo tienes en el sistema, que solamente sacar la copia y sellártela y firmártela, te dura de 30 días a un mes y medio, o cuanta viaje tú quieras ir a dar, te dicen que no la tienes en mano. En el estatus migratorio, pues tú lo solicitas, ellos tienen toda la documentación en archivo también, que consideramos nosotros que la pueden entregar de una forma inmediata para agilizar cualquier procedimiento y entrar en esto de los 6 meses. Tenemos la experiencia que todavía dura 15, 20, 21 días y así te puedo explicar una serie de situaciones que realmente consideramos que a esto de 6 meses hay que hacer un estudio muy a fondo a ver si realmente organizar todo, tanto en migración como abogado, como extranjero, o sea, organizarlo todo para encajarlo en una maquinaria que todo vaya saliendo al mismo tiempo y como tiene que ser. Y que son 350.000 sin dependientes, esos dependientes que ya pudieron hacerse mayores de edad, por ejemplo. ¿Cuántos más hay desde ese momento hasta la fecha? No me he dicho de la UMAC. ¿Cómo se sienten los extranjeros? Porque algunos dicen, ¿para qué crear una policía especial que busque a aquel que no está legalizado? A veces pasan cosas cotidianas que la policía no atiende. ¿Cómo así que hay una policía para los extranjeros? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo aprecian así? Tengo entendido, según el anteproyecto de ley, que no habrá una policía con esa finalidad, sino una oficina para que le dé seguimiento a los extranjeros que residen en este país, donde residen, para obligarlo a que cada tiempo vayan y den un informe de dónde están. O sea, es para darle como una especie de seguimiento, porque es el desorden que hay ahorita mismo. Creo que, si mal no recuerdo, en el artículo 69 de la ley migratoria señala de que cualquier extranjero que se mueva de un lugar a otro de residencia tiene que informarlo a migración. Sin embargo, hoy en día los extranjeros se mudan cada 15 días y no hay ningún tipo de informe. Entonces, creando esta oficina, se va a ver en la obligatoriedad
de que estos extranjeros tienen que cumplir porque si no se van a tomar medidas muy estrictas, el cual podía provocar hasta la deportación de lo mismo. Pero ¿está de acuerdo entonces estamos de acuerdo, con emplazarlo incluso con deportación? Otro artículo importante y llamativo de esta ley es sobre las carreras o el listado de carreras protegidas en Panamá. Si uno es sorprendido ejerciendo este tipo de carreras, que usted puede verificarlas, son 25 que están reservadas únicamente para el nacional, al extranjero se le puede deportar. Pero hay de esas carreras necesidades latentes, sobre todo en el área de la medicina en Panamá. ¿No cree que pudiera abrirse el compás en esta ocasión para discutir entonces si se puede dejar que los extranjeros tal vez ejerzan en esas carreras, ese médico especialista que no quiere ir a atender a la comarca? Tal vez hay un extranjero que puede ejercer esa función. Claro. El tema es definir cuál es el interés nacional del Estado panameño en cuanto a los flujos migratorios. Mientras nosotros no definamos un interés, es decir, que aporte económicamente, socialmente, culturalmente y supla una necesidad puntual, maestros, profesionales en determinadas áreas, nosotros estaríamos propiciando más desorden. Es decir, en esta coyuntura, mientras nosotros no establezcamos una legislación integral sobre el tema del interés nacional, agregar utilidad a quien está en incumplimiento de la ley sería justamente todo lo contrario a ordenar. Entonces nosotros primero debiésemos propiciar este momento de reflexión que genera este proyecto de ley para hablar hasta dónde nosotros queremos y tenemos necesidad como nación de el aporte de los extranjeros para determinar esos debates importantísimos. En que otros países han encontrado fórmulas, pero ¿qué se hace? Chile, por ejemplo, con médicos venezolanos. O, por ejemplo, si aquí se puede determinar, si necesitamos 40 médicos, se hace una feria global, mundial, es decir, 40 personas que van a ser establecidas formalmente en el país, pero buscando al mejor. No me dice que los que están actualmente, claro que es no. una convocatoria extraordinaria. Si Panamá tiene una necesidad, vamos a buscar a los mejores. Pero ¿no le parece que el crisol de razas también vino a resolver de fondo un problema de empleo? Porque dicen ellos que es así, ¿ah? Para nada. Desde el mismo momento que el Estado panameño era consciente que sus profesiones liberales estaban protegidas y permitir que ese perfil empezara a interactuar, se incumplió. Se incumplió deberes constitucionales de proteger vida, honra y bienes de los nacionales. Y allí entonces estaría el kit del asunto. El desorden la falta de propósito de las regularizaciones y crisoles determinó una cadena de episodios que se buscara o intentara a darle apariencia de algo cuando no tenía como origen otra cosa que generar ingresos para las instituciones vinculadas. Bueno, ese tema es muy, muy interesante porque si uno revisa esa lista a profundidad, incluso hasta las barberías están protegidas y hay muchas personas ejerciendo y nos hemos hecho de la vista gorda como con muchos otros temas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con esos fondos que llegaron hasta la presidencia? Antes de irnos al cambio, la ley en general tendría que sumarse un proyecto ya de un nuevo gobierno que ha demostrado su interés de crear una política migratoria más consona con la realidad nacional. Lo ha dicho la directora del Servicio Nacional de Migración, lo ha dicho también el ministro de Seguridad, Rolando Mirones. ¿Usted ve necesaria esta ley cuando ya hay una intención desde el Ejecutivo de mejorar esta situación? En efecto, pues hemos escuchado al ministro de que van a presentar un proyecto migratorio, no sé si será paralelo o más bien van a nutrir el que ya presentó Zulay Rodríguez. Nosotros le estamos dando seguimiento para determinar cuáles puntos estamos en favor o en contra y cuál punto el ministro de Seguridad, va a presentar. En lo adelante, pues nosotros estamos a la espera del mismo, porque repito, o sea, el interés ya lo demostró. Sin embargo, pues se han emitido opiniones de que se va a llevar hasta la Asamblea lo que va a ser un pliego de observaciones que va a presentar tanto la directora como el ministro de Seguridad y nosotros estamos a la espera del mismo para entonces dar un resultado. Bien, vamos entonces al cambio para publicidad. Al regresar vamos a consultarle a nuestros invitados. ¿Hay o no xenofobia en Panamá? Volvemos. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides.
Seguimos esta noche de Tú Decides. Gracias por seguir con nosotros. Les decía yo que al volver quería consultarle a nuestros panelistas si había o no xenofobia en Panamá. ¿Somos los panameños xenofóbicos, sí o no? ¿Qué piensa usted? Porque esto ha generado todo tipo de debate. Los extranjeros se sienten despreciados, los panameños dicen que les quitan el trabajo. ¿A qué atendemos? ¿Hay xenofobia en Panamá? No la hay en lo más mínimo. Panamá, lo que ocurre es que hay una sensación de insatisfacción. Cuando uno no tiene cómo atender invitados, uno no invita a nadie a su casa. Y resulta ser que Panamá está viviendo momentos en los que todo está difícil. Entonces, producto de eso es hablar de si puedo invitar a alguien o no. Y nosotros estamos llenos de invitados sin poder atenderlo. Educación, vivienda, salud, todos los servicios básicos representan un problema y esta última administración acrecentó esa sensación que toda la economía estaba disminuida. Eso agrega sensaciones de preocupación al panameño de una forma en la que estar con la casa llena, todas las mañanas hay que preguntarse qué va a ocurrir. Esa es la verdadera realidad de nuestro sentir como sociedad. Preocupaciones de cómo va a ser el futuro para saber si se puede o no se puede atender a extranjeros. Y por eso tiene que haber un corte de decir hasta aquí llegamos en este ritmo porque no sabemos qué va a ocurrir. Estamos en época de marea baja y en esa marea baja se va a ver qué quedó para atender a los invitados. Y es básicamente lo que Panamá vive, preocupación por su futuro. Llenos de invitados que no podemos atender. ¿Qué piensan los extranjeros? Nosotros observamos de que en sí no existe tal xenofobia. La historia de Panamá por siempre ha sido de que Panamá ha sido un crisol de raza. Hemos tenido cualquier cantidad de extranjeros en la construcción del Canal de Panamá. Luego en las diferentes crisis que ha habido en Latinoamérica, pues también se ha atendido a varias agrupaciones como son los nicaragüenses en los tiempos de Somoza, los chilenos cuando vinieron con la crisis de Augusto Pinochet, los cubanos, o sea, a todos se le ha dado la mano de por sí y la casa siempre ha estado llena y la atención ha sido siempre la misma. O sea que el panameño es muy ameno, de mucha atención con los demás y muy abierto y lo felicitamos por esto. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que ha habido una motivación con cierto salpique de xenofobia. Se podría señalar que la causante de esto, en cierto modo, ha sido la licenciada Zulay Rodríguez, porque en su presentación y en su participación en cada uno de los encuentros, entrevistas o cualquier tipo de debate que ella haga, pues a nuestro parecer refleja este tipo de motivación un tanto xenofóbica que eso ha hecho confundir a algunos panameños que ya lo están demostrando en la calle porque tengo conocimiento de personas que me comentan de extranjeros de un poco de malas atenciones, ya sea en los taxis, en los restaurantes y en situaciones que se encuentran con algún panameño en la calle donde ya había enfrentamiento entre nacionales y extranjeros con términos realmente ofensivos, o sea, cosas que aquí no se usaban antes de este tipo de presentaciones que se están haciendo hoy en día. Así que nosotros consideramos que este tipo de posiciones que hace la licenciada Zulay hay que tomarlo muy en cuenta porque eso incluso podría afectar al turismo que llega a Panamá, que no tiene nada que ver con esta crisis migratoria que hay aquí adentro, pues es un problema de los extranjeros que se han quedado aquí, que hay que buscar una solución. Sin embargo, muchos turistas llegan a Panamá, en su momento estarían en su hotel viendo la noticia de la tarde y están escuchando a una diputada diciendo que se larguen, que se vayan y que todo extranjero y que los recojan a todos. Entonces, ¿qué imagen se llevarán ellos para su país? Entonces eso es muy delicado, hay que tomar muy en cuenta eso y ojalá se hagan la mejor a tiempo. Claro que tiene que ver con su estilo de debate y yo, de hecho, no he querido abordar sobre este artículo que habla de aquel extranjero que ofenda la nacionalidad panameña porque para algunos resulta muy subjetivo, sin embargo existía en la propuesta original y entendemos que no es que se va a eliminar, pero se va a modificar. ¿Cómo apreciaban ustedes esto? Estamos de acuerdo de que tiene que existir respeto de ambas partes. Sin embargo, el anteproyecto de ley, en este artículo 13, si mal no me equivoco, señalaba que el extranjero que ofendiera a un nacional, pues se le iban a tomar las medidas, incluyendo una posible deportación. Nosotros emitimos nuestro punto de vista en varias ocasiones porque el artículo 17, 19, 20 de la Constitución señala muy claro de que no puede haber privilegios ni fueros, ni para nacionales ni para extranjeros, y que ante la ley somos todos iguales. Entonces, si se va a tomar esta medida como una ley de la República de Panamá, entonces tiene que ser para ambas partes. Y eso es lo que nos señalaba la licenciada en su proyecto, solamente mencionaba las ofensas del lado de los extranjeros y el castigo. Nosotros solicitamos o que se anulara ese punto, se dejara a merced y a potestad de la autoridad correspondiente, en caso de una ofensa, en caso de tomar cualquier medida, y si no, entonces que se pusiera, pero
de ambas partes, para Ok. efecto de sentenciar o castigar a ambas partes. Atendido esto, ¿usted qué piensa de este artículo? ¿No es muy subjetivo? Mire, lo primero que hay que puntualizar es lo siguiente. La formación de la ley es un proceso político y como proceso político entran distintos matices a darle contenido a un artículo que finalmente termina como técnico. Todos esos matices que pueden propiciar el debate y la discusión en algún momento tienen que ser asentados al calor de un análisis técnico y atravesarlo por múltiples regulaciones en los que se sabría determinar qué cuestión es un exceso o estaría en desproporción de una regulación o normativa paralela. Es decir, que a mí no me preocupa el contenido del inicio del proyecto. A mí lo que me preocuparía es que en el debate justamente esto no tome los elementos técnicos necesarios como para asentar ese criterio, porque hay que comprender, el momento de presentación de un proyecto de ley es así, efervescente y tiene que generar la atención. De otra manera, hoy día no estaríamos hablando ya de una política integral migratoria y ese es el valor de la propuesta presentada, generar un debate que dé resultados concretos. Ahora bien, cuando hablamos ya de sanciones de manera efectiva y concreta, nosotros tendríamos un catálogo tan infinito que podría satisfacer la necesidad de control y encontrar otro tipo de medida. Pero si no necesariamente llegando a la deportación. Claro, pero es tal vez ahí lesionaba el espíritu de la ley, que era una política integral. Pero sobre si nosotros migración. desconocemos que el momento en el que se plantea el proyecto de ley es un momento de desorden absoluto, nosotros estaríamos desconociendo que ahora, después de largas semanas de debate, esto va asentándose y dándole su justa dimensión de decir, sí, debo reconocer que el extranjero tiene que tener un control sobre los valores de la sociedad panameña, pero en su momento, al nacer la propuesta, estábamos en la desregularización total, es decir, el caos y el anarquismo en cuanto a que no había un criterio sobre cómo regular a los extranjeros. Bien, me quedo aquí para que hablemos un poquito sobre el artículo 11, dice la necesidad de realizar una auditoría a los dineros que se obtuvieron después de estas regularizaciones extraordinarias. No hay una cifra, un balance que nos diga cuánto se obtuvo de esto. Por ahí hay algunas voces que hablan de hasta 400.000 millones de dólares. Yo lo veo un poco inflado, exagerado, me dirá usted. Pero de que sí es necesario hacer una auditoría, muchos dicen es necesario. ¿Cómo lo ve el Colegio Nacional de Abogados? Parte de lo que conversábamos. Si estábamos en el descontrol absoluto, en el que nadie sabía nada y para qué se regularizaba, ni cuánto entraba a las arcas del Estado, el momento de organización trae esto. Una auditoría que pueda determinar el rumbo de los dineros, esclarecer si hay responsabilidades, si no hay, y esperar que la Contraloría General de la República intervenga esos números y nos dé una cifra, por lo menos para cerrar ese capítulo. Por eso yo vuelvo y repito, el valor de este anteproyecto estaría en terminar definitivamente un desorden que hubo en cuanto a cómo se regularizaban personas que no cumplían ninguna categoría migratoria. Eso luego asentado sobre que la historia tiene que reconstruirse y dar una conclusión final de qué fue lo que ocurrió. Y sobre la distribución de los dineros, porque ha sido muy llamativo para todos, 80% va a la presidencia y 20% se lo queda migración, que migración, por ejemplo, ha de necesitar, hay mucho que atender, albergues y demás. La tecnología. Para eliminar la burocracia. ¿Qué piensan ustedes de esa distribución que de hecho la aportaron? Fue el dinero que aportó los extranjeros. ¿Cómo debe ser ahora? Bueno, en efecto, los extranjeros cumplieron en su momento con lo que había señalado migración, o sea, las obligaciones, los cumplimientos, pues ellos participaron. En lo adelante, pues el seguimiento que se le haya dado a este dinero, nosotros no somos quien para estar emitiendo opiniones, porque realmente la autoridad, llámese la Contraloría, el Ministerio de Finanzas, o otro tipo de instituciones que tienen que ver con la vigilancia de este tipo de movimientos sobre ese dinero que aportaron estos extranjeros, entonces serían la persona idónea para explicar abiertamente sobre qué se hicieron con ese dinero. Sin embargo, nosotros consideramos que parte de ese dinero también debió de utilizarse, ya que tenemos entendido de que el 80% se iba por una cuenta especial de la presidencia, algo así. Se debió usar en obra de beneficencia, en
cuidado de niños, de personas de la tercera edad, entre otros, y la verdad que ni nosotros sabemos cuál fue el paradero y el destino de este movimiento de este dinero. Bien, vamos entonces a otro cambio para publicidad y al regresar vamos con las conclusiones finales de Tú Decides. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Hablamos con la diputada del PRD y primera vicepresidente de la Asamblea Nacional de Diputados sobre este proyecto de ley para poner en orden la migración en Panamá. Esto es lo que nos tiene que decir. Estamos con Zulay Rodríguez, la proponente de esta ley que ha generado todo tipo de reacciones, de este proyecto de ley que busca regular la migración en Panamá. Zulay, muchas críticas, por supuesto, a favor y en contra. ¿Es usted xenófoba o no? ¿Qué nos tiene que decir a eso? Por supuesto que no. Mis detractores o los que quieren o se benefician con este descontrol migratorio, por supuesto, me van a atacar. Ellos van a decir que estoy en contra del turismo, de las personas que vienen. Las personas que van a venir a invertir a Panamá vienen con dinero, vienen con recursos, vienen con visa estampada y señalan por cuánto tiempo se van a quedar. Pero aquí lo que pasa es que han entrado miles, y lo dijo la directora de Migración, más de 375,000 migrantes bajo los crisoles de raza. Eso no estamos viendo el estatus de refugiado, que no vienen a invertir aquí en Panamá. Aquí vemos también que este país se van más de 1.765 millones de dólares de acuerdo a lo que dijo Capital Financiero. Entonces, ¿qué es lo que estamos ganando nosotros? Estamos ganando pobreza, estamos ganando sobresaturación, que tenemos que pagar nuestros subsidios, que hay una gran concentración de nuestros servicios públicos, de hospitales, de medicamentos, personas que vienen aquí en Panamá y no tenemos el estudio de perfiles, puede venir con enferma, con VIH, puede venir ser un delincuente, porque no se sabe, no se le pide ni historial penal. Eso es lo que estamos pidiendo, orden migratorio. Pero creo que un punto de la propuesta que ha hecho tal vez algunos entenderlo de esta forma, y es lo expresado por Rafael Rodríguez de Arena en este mismo programa, es que el artículo 13 tal vez falta al espíritu de la propuesta, que es regular. De hecho, hay un llamado hoy de los gremios periodísticos que dicen que usted se habría comprometido a eliminarlo, pero que lo que hizo fue modificarlo y que en esencia es lo mismo. Falta la libertad de expresión de un extranjero que naturalmente pueda quejarse del territorio donde está. Claro, puede quejarse, pero ya hay veces cuando nosotros pueden poner en peligro aquí al país por seguridad. Nadie que entre aquí al país dice, ay, te voy a poner una bomba, los panameños no sirven, o hay que ponerle una bomba al, no sé, al museo, al canal de Panamá, donde tú quieras. Son personas que yo siento que debes investigar. Yo sí me comprometí a eliminar ofensa. Pero también se señala actualmente el decreto por mal comportamiento. Yo creo que mal comportamiento es cuando tú puedes poner en peligro la seguridad del Estado, y esto sí no debería ser eliminado. Pero yo no tengo la última palabra la tiene la Comisión de Gobierno, donde estamos hablando de 9 comisionados y comisionadas que al final van a escuchar a todas las partes y llegar entonces con un primer proyecto. Después pasa segundo debate, donde están los 71 diputados y puede sufrir más modificaciones. Estados Unidos quiere que recibamos migrantes ahora. ¿Qué opinión le merece justo cuando estamos discutiendo esta propuesta? Bueno, lo dijo el Washington Post. Me parece inoportuno y considero que esto no se debe aceptar, que no se puede violar la soberanía de un Estado. Oye, ellos son un país grande y con recursos y ponen controles migratorios. Entonces, si ellos tienen los recursos, demográficamente son más grandes, porque nosotros tenemos que recibir a las personas de África y de Asia, que ellos no le quieran dar la calidad de refugiados. ¿Le cuesta en albergues a Panamá mantenerlos? Recuerde los 8.5 millones del albergue de Darién, ¿en qué benefició a Panamá? ¿Hay que cerrar la frontera del Darién, usted cree? Yo siento que sí, porque estamos hablando de guerrilleros y personas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos de Darién. A cada rato se les llevan los botes, a cada rato les roban. Cuando las personas quieren pasar, sienten peligro contra su vida. Así que yo la cerraría, sinceramente. ¿Para qué? Para la seguridad de nuestros ciudadanos. Por último, Zulay ha dicho en este mismo programa, Rafael Rodríguez brevemente, que si escuchan a una diputada, muchos extranjeros o inversionistas o turistas diciendo que se vayan, que los deportes, eso mismo ahuyenta el turismo y la inversión extranjera. ¿Qué nos tiene que decir para finalizar? Señor Rafael Rodríguez, no diga mentiras. ¿Qué turismo? El que viene como turista va a invertir, no se queda 6 meses y después se queda 1 año, 10 años, 15 años. La persona que va a invertir en el país
tiene sus papeles en regla, busca los abogados pertinentes y hace las inversiones. Aquí estamos hablando de fugas de capitales de 1.765 millones. Estamos hablando de remesas que se van del país para afuera. ¿Qué ganancias está teniendo el país? Ninguna. Aquí, el que quiere venir como turista, como en otros países, póngale su visa. Pero eso sí, usted se queda 1 mes, 2 meses y se retorna para su país. Gracias, Zulay Rodríguez. Continuamos con Tú Decides. Bueno, y paralela a la discusión de una política integral sobre migración, surgen otros temas, y es que la coyuntura ha dado pie a que se discuta en todas las aristas que tienen que ver con la migración o la llegada de extranjeros a Panamá. Una de las quejas recurrentes de muchos es que el dinero que obtienen en Panamá los extranjeros casi que es enviado en su totalidad a sus países de origen y que esto está directamente relacionado al perfil del extranjero que llegó a Panamá. ¿Es esto cierto o no? ¿Qué nos dice usted, don Rafael Rodríguez? ¿Todo lo que gana el extranjero en Panamá lo envían a sus países de origen? No es cierto. Es el enfoque que se ha querido vender para buscar la excusa de posiblemente ponerle un nuevo impuesto a lo que es la remesa que envían los extranjeros hacia su país de origen. Si hacemos un análisis a profundidad, un extranjero en Panamá gana aproximadamente $600, podríamos decir así. De esos 600 tiene que pagar 200 de apartamento, 200 de comida al mes, pongámoslo así, un mínimo, ya vamos por 400. Tiene que pagar 150 de transporte para efectos de dirigirse todo el día a su área de trabajo, ya vamos por 550. Y sin comprar una ropa, sin comprar un zapato, sin comprar una medicina, o sea que estamos haciendo una evaluación de 3 puntos importantes: comida, transporte y hospedaje. Sin embargo, los 50 horas que le sobran, entonces esta persona se lo envía a su mamá o algún hijo que tiene allá en el otro país. No vemos el porqué, el escándalo de que la economía en Panamá se ha caído debido al envío de las remesas del extranjero hacia su país de origen, de que todo el dinero que recogen ellos aquí lo mandan hacia allá, y quieren achacarle todos los problemas y las situaciones que se está ahorita mismo presentando en esta nación a los extranjeros que existen en este país. Nosotros consideramos que no es aceptable esos señalamientos que se están emitiendo acerca, quizá lo quieren coger como una excusa y buscar la forma de crearle este impuesto. Nosotros también vemos de que hay muchísimas empresas aquí, compañías, que están mandando grandes cantidades de dinero hacia afuera para la compra de sus productos. Cuidado si es la intención de disfrazarlo con los extranjeros de a pie para entonces grabarle a estas empresas otro impuesto y buscar la manera de afectarlo. O sea, porque de la forma que lo están explicando, de que todo el extranjero que está aquí manda todo su dinero para afuera, nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. ¿Habría algún matiz de esa intención que está planteando acá el señor Rodríguez? ¿Qué piensa usted? Volveríamos al punto del perfil. Obviamente, cuando se habla de quién envía fondos hacia el extranjero, se trata justamente de ese individuo que vino a Panamá para buscar el soporte y sostén de su verdadera núcleo familiar que está en otro lugar. Y es por eso justamente que los fondos o los pocos fondos que puedan quedar, como lo describe aquí el compañero del panel, se van, pero surge la pregunta, entonces, ¿qué aporta ese individuo a Panamá? Y allí entonces volvemos a lo mismo, es el origen de una regulación que no contempla buscar del flujo migratorio el mejor beneficio para el país, y obviamente nos coloca en la situación humana de cómo los individuos que están aquí tienen que vivir paralelamente esta realidad, pero ahora mismo estamos ante la regulación ideal del Estado buscando mejores beneficios de los extranjeros, más allá que la situación personal que cada quien enfrenta para salir adelante en el día a día. Pero para hablarlo llanamente, a ver, se habla de ponerle un impuesto y esta es una cifra especulatoria, sí, más o menos de lo que hemos captado del seguimiento de la prensa, de un 12%. Muchos dicen, sí, es que ya ese impuesto existe, ahí estamos cayendo entonces en doble tributación, hablan los economistas. ¿Ve algo usted de esto? No, yo vería como un derecho que el Estado puede exigir válidamente, entendiendo que el Estado quiere un beneficio del flujo migratorio. Pero usted está de acuerdo totalmente, entonces. Totalmente acá en de acuerdo. desacuerdo. Totalmente. Entendido bien, ¿no? Y la razón es justamente si Panamá no define para qué quiere a los extranjeros, y una de las cuestiones para las que Panamá quiere los flujos migratorios es que aporten económicamente al país. Y el sostenimiento de un país requiere que todos se hagan sacrificios.
El punto está en que los extranjeros que llegaron bajo estas regularizaciones obviamente están en condiciones de desventaja o inclusive de auxilio estatal. Y allí vemos por qué el Estado gasta más en medicina, en educación, en vivienda, porque el Estado al final también se convierte en un auxilio de estos individuos que están teniendo su permanencia en nuestro país. Por eso, de alguna manera, hay que suplirla buscando alternativas en cuanto a los fondos. Fíjese que en esto de resolver los parches y de que se ha gobernado a la migración a través de decretos ejecutivos y que pendemos del ánimo del gobernante en turno, han dicho algo que es realmente cierto, y es que el extranjero que viene o que migra por una necesidad de trabajo tiene que cumplir trámites mucho menos rigurosos que aquel que viene como inversionista, y que es el momento también para definir qué tipo de extranjero se quiere o qué tipo de negocio se quiere aperturar en Panamá. Se han hecho muy populares, claro, los salones de belleza, los restaurantes, pero que Panamá está demandando en este momento otro tipo de extranjero que nos visite. Ahora bien, cuando se envían también esos mensajes, parece que no va en concordancia con un nuevo gobierno que quiera traer inversión, pero también quiera traer más turistas al país. Creo que ahí hay como, no está parejo la intención que quiere este gobierno. No sé si me he explicado lo que... Pero la causa primaria del conflicto es, tenemos demasiada gente con necesidades muy básicas dentro de nuestro territorio que nos agravan la situación humana de lo que se vive. Pero ¿por qué no se le hacen más fácil al inversionista entonces? El inversionista es el que tiene que cumplir una... Porque el Estado tiene que reconocer que no era de flexibilizar, el error fue flexibilizar. Ahora tenemos que convivir con las realidades de flexibilizar. A todo lo contrario, la legislación tiene que ser más rigurosa para lograr una exigencia verdadera, que los flujos migratorios sean un aporte contundente a nuestra economía, a nuestra vida, a nuestra cultura. Es decir, si yo no elevo el estándar de requerimiento, yo estoy reconociendo que yo quiero una migración desorganizada, y esas son las contradicciones que han generado toda esta discordia. Sus conclusiones finales. ¿Debe el presidente Laurentino Cortizo darle acogida a este proyecto de ley? ¿Debe tal vez sancionar esta propuesta? ¿Cómo lo ve para finalizar? Estamos de acuerdo de que el presidente sancione esta propuesta, porque en efecto hay que buscar cualquier forma de organizar la casa, como decía el licenciado Arauz, porque en efecto se creó un total desorden migratorio. O sea, al principio lo vimos nosotros con mucha efectividad, pero luego entonces ya nos dimos cuenta que sí hay que hacer un alto a este desorden. Ahí está entrando gente por Costa Rica, por Colombia, por aeropuertos, por los puertos, o sea, y muchísimas personas que andan indocumentados. Otros incluso adquirieron el carnet de migración y ni siquiera residen en este país. Se fueron y tienen el carnet al día. O sea, no se sabe si se le va a suspender por no residir en este país, por no aportar impuestos. O sea, hay una serie de cosas que hay que corregir, y nosotros estamos muy de acuerdo en que se sancione esta ley para efecto ya entonces de ver cómo se mejoran esta situación y esta crisis migratoria que hay. Lo que sí esperamos es que se tomen la medida y que nadie salga afectado, o sea, que se usen los patrones a nivel de materia migratoria ya existente a nivel internacional para efecto de aplicarlo aquí, que todo sea cónsono, a que nadie salga afectado, ni nacionales ni extranjeros. Definitivamente hay que proteger a los panameños y hay que garantizarles su estabilidad y su seguridad. Así que por cualquier cosa, por el bien de los nacionales, es urgente que se tomen medidas. Bien, sus conclusiones finales. Bueno, lo primero, desde el Colegio Nacional de Abogados tenemos una comisión técnica especializada en la materia migratoria, que a partir de la fecha la preside Albalira Montúfar y será nuestra vocera en todos los debates en la Asamblea de Diputados, y a través de ella el colegio canalizará todos los esfuerzos técnicos, jurídicos para aportar. Sin perjuicio de esto, yo quiero manifestar lo siguiente. Aquí se puede obtener un beneficio o un punto intermedio entre la propuesta inicial y la iniciativa futura de una regularización completa, en el sentido siguiente. Si nosotros hacemos un alto a la desregularización y al desorden que teníamos, ya el país sale ganando. Por lo tanto, esta iniciativa puede tener matices de aportes muy concretos y construir a largo plazo o a un tiempo prudencial una mesa en la cual se elabore una política más integral en materia migratoria, y yo creo que ese es el verdadero aporte que se podría obtener en estas conversaciones que se han tenido, bajando los ánimos y entendiendo que sí había que hacerlo de alguna manera que causara impacto, y para mí no me disgusta que haya generado todo esto si al final vamos a tener resultados.
de orden y una mejor ley migratoria. Bien, les agradecemos entonces su presencia esta noche en Tú Decides para abordar migración, control indispensable en Panamá, de cara entonces a una política integral de migración. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a usted en casa. Nos vemos en la próxima.